Qué lindas canciones. Y él pensaba cuando estaba escuchando, gracias Juan, pensaba cuántos vinimos, cuántos vinieron, como decimos habitualmente, ¿no? Venimos a la reunión a cargar pilas. Vinimos, ¿vieron cuando se descarga la batería del celular? Y venimos a la casa del Señor y necesitamos la palabra de Dios para volver a recargar las pilas, ¿no? En esta semana, en este mes, en lo que va del año. Y justamente el mensaje, la palabra de Dios, el pasaje que hoy nos toca compartir y reflexionar, el título es Más que Vencedores. Es el pasaje ideal que necesitamos cada uno para poder cargar esas pilas, como decimos habitualmente. Y solamente con el primer versículo de Romanos capítulo 8, el versículo 28, podríamos, solamente con ese versículo, meditar, pensar en esta noche y irnos ya con las pilas recargadas. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1, un versículo muy conocido. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora vamos a pensar un poquito y reflexionar en todo el pasaje, pero pensaba solo en este versículo, ¿no? Miren todo lo que dice ahí. Si hoy viniste con estas pilas vacías, ¿no? Y queriendo buscar y decir, Señor, necesito que me hables, quiero escuchar tu voz. El Señor te dice, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Nos dice a cada uno de nosotros. Y Él sabe qué cosas te están pasando, me están pasando. Él lo sabe. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Vamos a comenzar. Hay 4 puntos que vamos a ver en esta noche para terminar el capítulo 8. El primero, justamente lo vemos acá. Pasemos ahí la siguiente. Es el propósito de Dios, ¿no? Vamos a ver acá lo que dice, a profundizar el versículo 28 de Romanos. También vamos a ver en los siguientes versículos cómo Dios va un poco más allá y nos habla del plan que Él tiene con nuestra vida, el programa de Dios, podemos titularlo. Y si seguimos avanzando en el pasaje, podemos ver en las preguntas que se hace ahí el apóstol Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Un Dios poderoso, podemos ver el poder de Dios. Y al final termina, ¿no?, este pasaje hablando que somos más que vencedores en el medio de las pruebas y las dificultades. Ahí podemos ver cómo Dios, o las pruebas con Dios, cómo Dios nos acompaña a través de las pruebas. Así que esta es lo que Dios nos quiere hablar en esta noche con este pasaje. Primero, el propósito de Dios. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan, o cooperan, o trabajan juntas para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Acá el apóstol Pablo, cuando escribe, parecería que habla de algo que ya está por sabido. Dice, y sabemos. Es como algo familiar, es como un término conocido. No debería haber dudas entre nosotros, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Sin embargo, nosotros dudamos de esto, ¿no? Y decimos, pero Juan, ¿cómo nos puede ayudar para bien una prueba, la pérdida de un trabajo, la pérdida de la salud, la pérdida de un ser querido, o diferentes situaciones que pasamos en la vida? Bueno, lo dice la palabra de Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Parece el apóstol Pablo que habla algo natural, ¿no? Debería ser natural que si Dios entregó su vida en la cruz por nosotros, si entregó todo en aquella cruz, todas las cosas que Él haga van a ser para nuestro bien, sean buenas o sean malas desde nuestro punto de vista. ¿Se entiende? Ahora vos me vas a decir, bueno, pero ¿cómo sufrir un gran dolor, una tragedia o cualquier circunstancia me puede ayudar? Bueno, hay un libro muy conocido, tiene muchos años, donde el autor se hace esta pregunta. El libro se llama o se titula, si alguno tal vez lo leyó o lo escuchó,
Miren cómo se llama. Dice, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Así se llama el libro. Hay situaciones en nuestra vida que no parecen tener sentido y dice, no, esto no me puede ayudar a bien. La Biblia dice que todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces lo primero que podemos pensar o deberíamos pensar en esta noche es las cosas que me están pasando en mi vida, en mi familia, a lo largo de este tiempo, de este año, de este mes. ¿Por qué me pasan? Bueno, el mismo versículo lo responde, ¿no? Hay un propósito. Dios nos llamó con un propósito y a través de esas cosas está moldeando nuestro carácter, nuestra vida cristiana. Tiene un propósito para nosotros. Ese libro, el autor se pregunta justamente estas cuestiones de la vida. Dice, pero con tantas cosas que ocurren a veces parece que no tiene sentido lo que Dios está haciendo. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y por ejemplo, hay preguntas que están en ese libro que yo se las voy a leer, las anoté, que dicen, por ejemplo, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Es uno de los capítulos. ¿Cómo podemos confiar en un Dios que parece que muchas veces está ausente? ¿Cómo podemos encontrar esperanza en medio del dolor? ¿Cómo podemos aprender? Y acá hay un término que usa el autor de este libro que dice, ¿cómo podemos aprender a perdonar a Dios? A veces le echamos la culpa a Dios de las cosas que nos pasan. Y vuelve el apóstol Pablo y dice ahí a los que aman a Dios, algo que sabemos, algo que deberíamos saber, algo que tenemos que nuevamente reforzar en esta noche, que no queden dudas, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Porque fuimos llamados con un propósito. El propósito de Dios, conforme a su propósito. Este versículo después se responde solo en los siguientes versículos. En el versículo 29 y 30, donde nos da la respuesta. Dios hace que pasemos por situaciones en nuestra vida porque el objetivo, el propósito, es que seamos formados a la imagen de su Hijo. Lo dice el versículo 29. Un día vamos a ser como Él es, dice la palabra de Dios. Cuando estemos en su presencia. Pero mientras tanto, Él está trabajando en nuestra vida con un propósito. Lo primero que vemos es el propósito de Dios. Dios o las cosas que nos pasan no ocurren por casualidad. Mucha gente dice, bueno, la casualidad, ¿no? Cree en la casualidad o en la suerte o en el destino. No es así con nosotros, con los que son hijos de Dios. Dios tiene un propósito. Hay un motivo, hay una razón que tal vez hoy no la podemos entender. Tal vez nunca la podamos entender. Por eso citaba ese libro, ¿no? Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. No tiene un sentido en nuestra mente finita, no podemos entenderlo en el momento hoy. Pero el propósito de Dios va más allá. Él tiene un propósito para tu vida. Tal vez en unos años, en un tiempo, en el futuro vas a decir, mira esto que me pasó en aquella oportunidad, Dios estaba trabajando y este era el objetivo, este era el propósito de Dios. Hoy está en su voluntad. Primero, Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Es algo que dice el apóstol Pablo, lo sabemos, lo tenemos que saber. Dios tiene un propósito, a los que aman a Dios. Y esto tiene que ver un poquito a lo que comentaban los chicos o Felipe cuando cantábamos, ¿no? Si tenés a Cristo en el corazón, si un día recibiste y tuviste al Señor, un encuentro personal, porque Él nos amó, nosotros le amamos. Ahí está referido este versículo. En primer punto, el propósito de Dios. De eso nos habla o nos comienza a hablar Romanos. Pero también sigue un poco más en el versículo 29. Vamos a leer el versículo 29 al 30. Dice, siguiendo con esta idea, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hay como una serie de pasos, ¿no? Acá le pusimos el programa, el plan de Dios. Un orden. Uno desencadena al otro. Y el otro,
Por eso Dios tiene un propósito para nosotros y tiene un plan para nuestra vida. Y acá, en este programa de Dios, miren, es muy interesante porque el apóstol Pablo va dando cada uno de esos pasos. Primero dice, porque a los que antes conoció. Esto nos quiere decir que Dios nos conoció de antemano, incluso, como dice el salmista, dice, mi embrión que vieron tus ojos, cuando no habíamos nacido. Desde el inicio de la eternidad el Señor nos conoció. Es un conocimiento que va más allá de lo que nosotros podemos entender. Nos conoció incluso cuando no habíamos nacido, a nosotros y a toda la humanidad, el poder de Dios. Qué bueno es saber que Dios nos conoce, ¿no? Y conoce lo que cada uno está pensando, lo que cada uno siente, lo que cada uno está pasando, pero nos conoció desde mucho antes. El Señor dice, nos conoció. Dice también la palabra de Dios ahí en los evangelios que Él conoce cada uno de, ¿qué? ¿Nuestros? Yo tengo poquitos, pero Él los puede contar de cada uno de los millones y millones de personas del planeta. Él conoce cada uno de sus cabellos, el conocimiento profundo de Dios. A los que antes conoció, el primer paso en este programa, en este plan de Dios, dice que los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esta palabra, los predestinó, es un tema muy interesante porque hay muchos que explican o entienden incorrectamente, entendemos nosotros por la palabra de Dios, que Dios elige quién se va a salvar. ¿No? Dice, bueno, Cristian se va a salvar, Lucía no se va a salvar. Entonces yo lo destino a la salvación y a ella la destino a la condenación. No, no es así Dios. Cuando Dios habla de los predestinó, nos cuesta entenderlo porque nosotros como seres humanos funcionamos secuencialmente, ¿no? En un orden. Estamos viendo solamente una parte de la película. Pero Dios ve toda la película. Lo que significa acá no es que Dios elige para salvación, sino que Él en su conocimiento, cuando dice a los que antes conoció, desde antes de que nosotros naciéramos, Él ya sabía cuál iba a ser nuestra respuesta al llamado de Dios. Él ya sabía que íbamos a aceptar el plan de salvación. Él conoce nuestro destino, Él conoce, dice su palabra, lo que necesitamos aún antes de que se lo pidamos. Él nos conoció y nos predestinó para salvación. Él ve toda la película de nuestra vida, el principio, el durante y el final. Entonces, en su conocimiento, que no podemos entender, Él ya sabía que nosotros íbamos a recibir a Cristo un día. El conocimiento de todas las cosas. Miren, les voy a leer, me lo anoté acá, un artículo sobre este tema. Dice así, el cristiano responde voluntariamente al llamado de Dios a través de su espíritu, mientras que el inconverso rechaza ese llamado. Ambas decisiones son voluntarias y tomadas en el ejercicio de la plena libertad que cada uno de nosotros tenemos. Nosotros tenemos libre elección. ¿Me voy a salvar o me voy a la condenación? Solamente por mi decisión, no porque Dios lo decide. Sin embargo, hay que entender que algunos enseñan incorrectamente. Toman este versículo y lo sacan de lo que dice la palabra de Dios a lo largo de toda la Biblia. Que la salvación, que es personal, es una decisión de cada uno. Dios no decide quién se salva y quién se pierde, pero Él lo conoce. Dice que Él nos escogió con un propósito y tiene un plan. En ese plan Él nos conoció. Cuando se habla de predestinación también, muchos teólogos dicen que tiene que ver con el plan de la iglesia. Dios ya preestableció y predeterminó cuál es el destino de la iglesia. Y el destino de la iglesia es la salvación eterna. Por eso dice, los predestinó. Es importante entender esto y saber que Dios, Él dispuso cada uno de estos pasos sucesivos para que un día podamos llegar
al final de todo, que es la glorificación de los hijos de Dios. Qué bueno es pensar, ¿no?, que Él nos conoció. Dice que nos predestinó, en su conocimiento ya sabía cuál iba a ser nuestro destino. Pero también dice que nos llamó. Esto no significa solamente un llamado así de palabra, ¿no? Esto significa que Él no solo nos llamó, sino que hemos respondido a ese llamado eficazmente. Tiene que ver con la conversión, cuando dice nos llamó. No es un llamado solamente general, sino que respondimos al llamado de Dios. Es un llamado interno, eficiente y que salva. ¿Se acuerdan cuando el Señor está ahí llamando a los discípulos? Y llamó a los pescadores y llamó a los publicanos y automáticamente ellos dice que dejaban todo y le siguieron. Qué bueno es pensar que un día el Señor nos llamó. Acá tenemos muchos hermanos que se acuerdan el día, el año, la hora, qué estaban haciendo, dónde, en qué situación cuando Cristo los llamó. Y tal vez pasaron muchos años y nunca se van a olvidar de ese momento. El día en que el Señor te llamó personalmente y respondiste al llamado. ¿Te acordás? Algunos lo hacen desde muy chiquitos, otros de más grandes. Pero ese día tuviste un encuentro personal con el Señor. Él en su conocimiento, Él ya sabía que ibas a recibir, un día ibas a escuchar el mensaje, lo ibas a aceptar, que ibas a responder al llamado. Un día el Señor nos llamó. Hoy tal vez esté llamando a tu vida. Si todavía no tenés a Cristo en el corazón, es el momento para responder a ese llamado. Nos conoció, nos predestinó, nos llamó, dice también nos justificó en este plan. Y ya hablamos a lo largo del estudio también de Romanos y en otras cartas que estudiamos de la justificación, ¿no? La justificación era, estábamos condenados por el pecado y sin embargo el Señor Jesús, Él tomó nuestro lugar y nosotros somos hechos justos por la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es ser justificado. Es una posición que tenemos delante de Dios. Hoy delante de Dios somos justos. No porque seamos o nunca hayamos pecado, sino porque el Señor ocupó nuestro lugar en la cruz. Y también, y lo último en este punto, dice que nos glorificó. Miren, es muy interesante esto, porque está hablando de algo que no pasó. Está hablando de algo que va a pasar. Vamos un día, cuando estemos con el Señor, dice la palabra de Dios, a ser glorificados, a tener unos cuerpos glorificados, ¿no? Hoy está el pecado con nosotros, la carne. Sin embargo, en esta seguridad del plan de Dios para cada uno de nosotros, el apóstol escribe inspirado por el Espíritu y dice, ya nos glorificó. No estamos todavía glorificados, pero es algo tan seguro que Dios va a hacer que el apóstol Pablo emplea el tiempo pasado al describirlo. Ya nos glorificó. Nadie puede cambiar esto. Si tenés a Cristo en el corazón, si Él te llamó, si Él te salvó, si te justificó, ya tenemos la gloria asegurada. Qué lindo es pensar esto, ¿no? Por eso decimos que hoy vinimos tal vez con las pilas descargadas, pero nos vamos con ánimo cuando escuchamos la palabra de Dios. A pesar de la situación en la que estemos, Él no nos va a soltar como cantábamos. Ni en la tormenta, ni en el tiempo de calma, porque ya tenemos la gloria eterna asegurada. Estamos tan seguros de que un día vamos a ser glorificados que el apóstol Pablo dice, ya está, es como si ya hubiera ocurrido. Y muchas veces cuando venimos a la casa del Señor, muchas veces en la cena, ¿no?, del Señor decimos, estamos viviendo hoy parte de lo que va a ser el futuro, ¿lo decimos? Estamos disfrutando de esas glorias eternas acá en la tierra. Por eso, en el programa de Dios, esta secuencia de pasos para Dios, cuando Él nos conoce, nos predestina, nos llama, nos justifica, nos glorifica, es todo algo que ya nadie puede cambiar. Es el 100%. Miren, esto significa que el 100% de aquellos que reciben a Cristo van a pasar por estos pasos. No se pierde ninguno. Si realmente un día hubo un encuentro personal con Cristo,
vamos a llegar a la gloria eterna. Esto no tiene forma de fallar porque el Señor ya lo determinó así. Matthew Henry dice, relacionado con este tema, dice, aquí está el orden de las causas de nuestra salvación, lo que él llama una cadena de oro que no puede ser rota, una cadena que nadie puede romper, la secuencia de pasos que llegan a nuestra glorificación. Primero entonces vemos acá, en el versículo 28, tenemos el propósito de Dios, que a pesar de pasar por pruebas y dificultades que hoy tal vez no entendemos, el propósito es que seamos un día a la imagen como su Hijo y Él nos moldea. Tenemos el programa de Dios, que ya está determinado, que no falla, que tiene como fin la glorificación. Y siguiendo acá en el estudio vemos el punto 3, que es el poder de Dios. Y vamos ahí al versículo 31 nuevamente, estas preguntas que hace el apóstol Pablo, después de haber pensado en todo esto, dice, bueno, si el Señor nos llamó y tenemos la victoria asegurada, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién es en contra de nosotros? El que no escatimó, o incluso la palabra ahí significa el que no, ni siquiera tuvo misericordia, ni siquiera perdonó a su propio Hijo, aunque el Señor Jesús nunca había pecado. Eso significará también con Él todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El poder de Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién será en contra? Y acá el apóstol Pablo nos hace pensar en las cualidades y atributos de Dios. Un Dios todopoderoso. Un Dios que no hay milagro que Él no pueda hacer en su voluntad. Dice MacDonald, si la omnipotencia de Dios está obrando a nuestro favor, ningún poder inferior puede derrotar su programa, su plan. Por eso el apóstol Pablo hace estas preguntas después de haber pasado por lo anterior, ¿no? Si Dios nos dio el mayor regalo, que fue su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todo lo que necesitamos? Eso es lo que el apóstol quiere describir acá. Miren, hay un lenguaje, si nos ponemos del lado de la parte incrédula, ¿no? El que a veces dudamos de todo, nos hacemos la pregunta diciendo, ¿cómo Dios va a hacer esto? A veces dudamos de Dios, del poder de Dios, y decimos, ¿pero cómo Dios va a hacer esto? Si nos ponemos del lado de la fe, la pregunta cambia y decimos, ¿cómo Dios no va a hacer esto? Si Él es todopoderoso. Entonces parece la misma pregunta, pero cambia, ¿no? En uno estamos dudando del poder de Dios y en otro estamos con fe creyendo en que Dios puede obrar con su poder. Acá hay algo muy interesante en estos versículos, donde el apóstol Pablo parece que nos pone a nosotros los creyentes como en un tribunal, ¿no? Y dice, bueno, ¿quién va a acusar? ¿No? Hay tribunal, está el juez, estamos nosotros, y parece que se espera a alguien que venga a acusar. Y me hizo pensar en Job. ¿Se acuerdan Job? En el Antiguo Testamento dice que se presentan los hijos de Dios delante y en ellos estaba Satanás. Y acusaba a Job y el Señor le dice, Dios le dice, pero no hay nada porque es un hombre íntegro. Job no tiene nada de que lo podamos acusar. Igualmente pasó las pruebas, ¿no? Y ahí está el apóstol Pablo, dice, bueno, ¿quién va a acusar a los escogidos de Dios? No hay nadie, porque Cristo ya murió en la cruz y nos justificó. El poder de Dios. ¿Dudamos del poder de Dios, hermanos y hermanas? Muchas veces sí, ¿no? Entonces es la pregunta con duda, ¿no? Dios no puede hacer esto. ¿Cómo Dios puede hacer esto? ¿Cómo Dios me puede ayudar? ¿Cómo estas situaciones que estoy pasando me pueden ayudar a bien? Qué bueno que nos vayamos en esta noche mirando desde el otro punto de vista, ¿no?
¿cómo Dios no lo va a hacer? Si dio todo. Dios lo va a hacer porque tiene poder y Él busca siempre el bien, ¿a quién? A los que le aman. El problema es que muchas veces le damos la espalda a Dios y después queremos que Dios nos dé solamente lo bueno, ¿no? Y vuelvo a Job, que después de haber pasado, tal vez las pruebas más, no hubo otra persona en la Biblia que haya sufrido lo que sufrió Job. Desde enfermedades a muerte de los hijos, a pérdidas materiales, al abandono de sus amigos. Y el mismo Job dice, ¿nos va a dar Dios solamente lo bueno y no nos va a dar lo malo? ¿Se acuerdan? Es un tema para poder estudiar a fondo, ¿no? Hace poquito decía, creo que Walter Montoya cuando compartió con nosotros, ¿no? En el aniversario, me quedaron grabadas esas preguntas cuando él contaba la experiencia personal de su hermana y decía que en el libro de Job hay muchas preguntas y no hay ninguna respuesta de parte de Dios. Pero sin embargo Dios tenía un propósito para Job. Dios entonces, acá en Romanos vemos el propósito de Dios, el plan de Dios y el poder de Dios. Y vamos a ir en la última parte del pasaje. Ahí el apóstol Pablo va un poco más allá y nos dice, bueno, tenemos un Dios de poder, pero también es cierto que pasamos por pruebas. Y a partir del versículo 35 empieza el apóstol Pablo a buscar, parecería que está buscando y empieza a hacer una lista de todas las cosas que tal vez podamos estar pasando en nuestra vida y dice, bueno, a ver, vamos a hacer una lista de las cosas que nos pueden separar del amor de Dios. Dice el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza la lista. Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, y vuelve y le suma a esa lista más cosas. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una lista, la primera lista cuando habla ahí el apóstol Pablo de la tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro, espada. ¿Saben qué? El apóstol Pablo pasó todo eso. Él está hablando de cosas que él pasó. ¿Alguien pasó hambre acá? Levante la mano. ¿Se anima? ¿No? ¿Alguna vez? Él había pasado hambre. Angustia sí, ¿no? Tal vez muchos. Persecución, ¿alguien pasó? ¿Saben que en esa época perseguían a los cristianos y los mataban? Desnudez, peligro, tribulación, sí, seguramente. Lo único que Pablo todavía no había pasado es la espada. Estaba vivo el apóstol Pablo. Eso implicaba directamente, cuando habla de espada, es la ejecución por causa del Evangelio. Ahora dice, bueno, estas cosas que son tremendas, ¿nos pueden separar del amor de Dios? Miren, 1 Corintios capítulo 4, versículo 11. No lo tengo, chicas, pero ¿se podría poner? 1 Corintios 4, 11. El mismo apóstol Pablo que escribe esto en Romanos dice ahí, hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Cosas que él padecía. Vieron que acá el apóstol escribe lo que él padeció, él lo puede contar. Por eso no son palabras, es la palabra de Dios, pero desde la experiencia de alguien que lo vivió. Lo único que le faltaba a él era la espada, morir por el Evangelio. Y si vamos un poco más allá, vamos a 2 Corintios capítulo 11, desde el versículo 23, el pasaje ahí en Corintios directamente se titula Los sufrimientos del apóstol Pablo. Por eso cuando sentimos o pensamos que
uy, mirá las cosas que estoy pasando, y miramos al apóstol Pablo o a personajes que están en la palabra de Dios, nos vuelve a dar fortaleza porque son nuestro modelo a seguir, ¿no? ¿Cómo pudieron mantener su fe firme? Por ejemplo, la segunda parte del versículo 23, lo voy a leer, lo tengo acá. Dice, en trabajos más abundantemente, en azotes sin número, está hablando Pablo, en cárceles más. ¿Alguno estuvo preso acá alguna vez? No levanten la mano, no digan nada. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Saben ustedes que al Señor Jesús, cuántas veces lo azotaron? 40 veces menos 1. Bueno, al apóstol Pablo 5 veces lo azotaron 40 veces menos 1. Porque decían que nadie, ninguna persona, ningún ser humano podía soportar 40 azotes. Entonces, bueno, te damos 39. Con los látigos que tenían los romanos, ¿no? Con esas puntas que desgarraban la carne. Y acá sigue describiendo, ¿no? He recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, al borde de la muerte. Está relatado ahí en las cartas. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro de falsos hermanos. En trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. ¿Pasó pruebas el apóstol Pablo? Sin embargo, nosotros muchas veces, ante la más mínima dificultad, nos caemos y le damos la espalda a Dios. Pasa muchas veces en la vida creyente que somos fieles al Señor hasta que todo, o cuando todo nos va bien, ¿no? Y después cuando empiezan a pasar estas cosas, empezamos a ver sillas vacías. El apóstol Pablo pasó todo esto. ¿Saben qué significa o qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores? Eso significa, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, significa que todo esto, en lugar de separarnos del amor de Cristo, nos acercan más a Él. Eso es ser más que vencedor. Porque uno dice, bueno, en todas estas pruebas y dificultades nos mantuvimos fieles. Hemos vencido, hemos pasado. Pero acá él habla de más que vencedores. No solamente soportar esta prueba, sino que las pruebas nos acercan más a Él. Seguramente todo lo que Pablo pasó y soportó hizo que él se mantenga y crezca su relación con Dios y sea más fiel. Eso es ser más que vencedores. No se trata solo de triunfar, sino de que cuando pasamos estas pruebas y tribulaciones, le damos gloria a Dios en medio de las pruebas y tribulaciones. Qué difícil que es esto, ¿no? Pero tal vez esas situaciones en las que decimos, Señor, cuando estamos en una relación, en una comunión con Él, nos aferramos a Él y es más fácil pasar este tipo de situaciones. No solamente le damos gloria a Dios, sino que podemos en medio de las pruebas ser de bendición a otros, no solamente a nosotros mismos, también somos bendecidos. Eso es ser más que vencedores. Y el apóstol Pablo, después de esa lista, es como que dice, bueno, somos más que vencedores, pero a ver, voy a seguir buscando. Volviendo ahí al versículo, ahora vamos al versículo 38, va un poquito más, dice, a ver, de todo esto que yo ya pasé, voy a buscar un poco más, a ver si hay algo que nos puede separar del amor de Dios. Entonces en esa búsqueda se va más allá. Dice, a ver, me voy más allá de las fronteras de la tierra. La muerte, la vida, los ángeles, los principados. Ahí habla de tal vez poderes sobrenaturales, potestades, lo presente, lo porvenir, lo alto, lo profundo. Se va más allá.
ninguna otra cosa, no hay nada creado en todo el universo que nos pueda separar del amor de Cristo. No hay nada, ni acá en la tierra, ni más allá. Esto es maravilloso, ¿no? Porque el Señor siempre va a estar con nosotros en medio de la tribulación y de la prueba. Nunca vamos a estar solos, como cantábamos recién, ¿no? Dice ahí el versículo 38 y 39, por lo cual estoy seguro, no hay duda de que nada de esto, ni en esta tierra, ni afuera, ni más allá, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos acompaña en medio de la prueba y la dificultad. Me gustaría, para terminar, nos quedamos entonces con este repaso, que Dios tiene un propósito para nosotros, que Dios tiene un plan, un programa para nosotros, que Dios es un Dios de poder y que Él es un Dios que nos acompaña en la prueba. Me gustaría cantar una canción que hace mucho que no cantamos, le voy a pedir a los chicos que pasen, y que tiene que ver, básicamente es textual, ¿no? El pasaje de Romanos.